La semana pasada, antepasada, vimos el modo afirmativo del to be. Ya vimos que el verbo to be se estudia aparte porque tiene tres características principales. La primera es que no utiliza verbos auxiliares, o sea, no tiene esclavo. La segunda característica es que es el único verbo que tiene formas irregulares. Habíamos dicho que había como 700 verbos para la explicación. Y de esos 700 verbos, uno solo se estudia aparte porque es el único que tiene formas irregulares de conjugar. Ya lo explicamos por ahí también. Tiene tres formas irregulares de conjugar para presente: am, is, are. Dos para pasado, que son was y were. Y en futuro ya utiliza su forma base, el be, pero acompañado del auxiliar universal de futuro, que es el will. Entonces en futuro es will be. Ok, es el único verbo que tiene seis formas. Algunos otros verbos tienen dos formas, ya los veremos más adelante, pero es el único que tiene estas formas. Por lo tanto, esa diferencia lo hace que tenga sus propias reglas, que es su tercera característica. Tres características va de nuevo que nos hace que el verbo to be se estudie aparte. Uno, no utiliza auxiliares. Dos, es el único irregular, tiene seis formas. Y tres, por esa situación, tiene sus propias reglas. Ya los vimos las reglas, ahí los pusimos para presente, para modo afirmativo era I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are. Ya las teníamos ahí. Bien, vamos a ver ahora el modo negativo. To be en modo negativo. ¿Cómo lo hacemos? Habíamos dicho que había una estructura básica para todas las oraciones. La estructura básica de todos los tiempos es sujeto, verbo y complemento. Dijimos que esa era la básica. Y para el modo afirmativo del verbo to be, para el modo afirmativo, esa también es la estructura, sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, un ejemplo de esto sería I, forma de to be que corresponde para I am, complemento, tall. I am tall, yo soy alto. Bien, si queremos hacer la estructura, pasarla a negativa, lo único que hacemos, chicos, para cambiar una oración de afirmativa a negativa, lo único que hacemos es agregar not. Ya habíamos visto cuando vimos la segunda reglita que el not, esta palabrita not, es para negar verbos. Ese not se escribe después del verbo al que niegan. El verbo to be, como no tiene auxiliares, el mismo verbo be es el que tiene que cargar la negación, de tal manera que las negaciones de estos son am not, is not o su contracción isn't, are not y su contracción aren't. De esa manera quedarían las negaciones. Si yo quiero negar, aquí estamos hablando que esta estructura ahora es la negativa. Si yo quiero negar esta oración, me quedaría I. El modo afirmativo era I am told. Para el modo negativo, lo único que estoy haciendo es agregar aquí la negación not. I am not tall. Y ya nos queda ahora sí negativa. Bien, de tal manera que entonces lo único que hicimos para hacer una oración de afirmativa a negativa es agregar el not ahí. Estructura básica de la forma afirmativa. De la forma afirmativa es sujeto, verbo, complemento. Estructura de la forma negativa, sujeto, verbo, negación, not y complemento. Y así vamos a hacer todas las oraciones interrogativas, simplemente agregar not después de la forma del verbo. Para is quedaría is, quedaría de la siguiente manera. Para ir nos quedaría is, not, y para el are nos quedaría are, are not. Ok, hay una forma de contraer el not. El not lo contraigo como, fíjense bien, de estas tres letritas, la que ocupa más espacio es la O.
Las contracciones se hacen de la siguiente manera. Pongo la N, la O la poncho con un alfilercito aquí, me queda el apóstrofe, esto le dicen muchos comitas, se llama apóstrofe, y después la T, ¿sale? Y así es como voy a contraer. ¿Qué son las contracciones? Las contracciones también las utilizamos en español, pero no son bien vistas. ¿A dónde vas? Oye, voy pa'l rancho, dicen mucha gente, ¿verdad? Voy pa'l. Oye, no, no es pa'l, es para él. Lo que están haciendo esas personas es contraer la para y él y dicen pa'l. En inglés, si son bien vistas, únicamente no se recomienda que se usen en situaciones formales. El is not, este is not que tengo de este lado, ¿cómo lo contraigo? Pongo el is y pego la contracción. Pego aquí la N, el apóstrofe y la T. ¿Sale? Esa sería la contracción del is not. Y el are not, ¿cómo lo contraigo? Ese lo contraigo de la siguiente forma. Pongo el are, pego la contracción N, apóstrofe T. Y me quedo de esa manera. Ok. Vamos a ver. Si quiero hacer oraciones en modo negativo, pongo sujeto, por ejemplo, para el is, Carlos is not tall. Carlos is not my friend. Para los plurales, we are not students. We are not, sujeto we are not in the school. ¿Sale? Modo interrogativo. Vamos a ver el modo interrogativo. Para el modo interrogativo de to be, tenemos aquí la forma básica, sujeto, verbo, complemento, que es la forma afirmativa. Y tenemos allí una oración, we are students. Bien, si la quiero cambiar al modo interrogativo, esta oración, ¿se acuerdan lo que nos decía la tercera reglita? La tercera reglita que nos decía que las oraciones interrogativas, vamos a poner aquí que este es el modo interrogativo, nos decía que las oraciones interrogativas comenzaban con, esta es la interrogativa, me salió muy feo el signo, pero bueno, ¿vale? Esta es la afirmativa, entre paréntesis para que no se nos confundan. Esta es la interrogativa. Dice, la tercera reglita nos decía, las oraciones interrogativas comienzan con el verbo. Por lo tanto, aquí lo que tuvimos que hacer fue cambiar el verbo hacia este lado. ¿Y qué nos queda? Después el sujeto y el complemento. Ya habíamos explicado que los signos de interrogaciones van únicamente al final para hacer el modo interrogativo, que no los poníamos al principio, ya que si los ponemos al principio es como si estuviéramos utilizando dos veces, una indicación de decir que iniciaba. Todo eso lo vimos en videos anteriores. Bien, ¿cómo me queda entonces ahora esta estructura o esta oración? Bien, en un principio hemos dicho que el verbo era muy importante y aquí se ve la importancia de lo del verbo. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a empezar las oraciones de aquí para acá. Lo primero que tienen que identificar es el verbo, perdón, el sujeto, porque el sujeto me va a decir cómo aplico la regla. ¿Cuál es el sujeto para aquí? We. We. ¿Cuál es la forma de to be que le corresponde a we? Are. Y aguas porque aquí a veces es donde la regamos y nos confundimos. Queremos poner luego la forma del to be, pero nunca nos fijamos en el sujeto. Es muy importante conocer el sujeto. Are we, siguiendo con el ejemplo que teníamos, are we students? Como hay un verbo al inicio, automáticamente esta oración es una oración interrogativa. Para I, una oración con I. ¿Qué forma de to be le corresponde a I? Am. Entonces sería aquí la forma del verbo, am I student, nuestro signo de interrogación. Para he o she, vamos a poner una para she,
¿Qué forma de to be le corresponde a she? Is she? Is she a student? De tal manera que aquí lo importante, como lo dijimos desde el documento 1, el sujeto es muy importante porque me dice cómo voy a aplicar la regla gramatical. Y si me quiero ir en el sentido que habíamos dicho, empezar las oraciones de aquí para acá, ¿sí? Pues corro el riesgo de, si no me fijo en el sujeto, poner algún error aquí. ¿Vale? Ese sería el modo negativo, interrogativo, perdón. Hasta aquí son las tres estructuras básicas, modo afirmativo, modo negativo y modo interrogativo. Vamos a hacer unos ejercicios que les voy a mandar para complementar esto. Hay otra estructura que se utiliza mucho para el verbo to be, que es una aplicación para decir lo que hay. Y esa es there is y there are. Estos se utilizan para decir lo que hay en algún lugar. There is, como este es el modo afirmativo, lo utilizo para decir lo que hay en forma singular. There is an apple. There is a tree. There is a car. Cuando voy a hablar de los sustantivos en plural, utilizo la forma there are. Por ejemplo, there are many students. There are apples. There are boys. There are cars. ¿Cómo hago en forma negativa? Pues ya les había dicho ahorita que expliqué las negaciones. Lo único que hago es agregar not. De tal manera que si yo voy a hacer alguna negación, voy a decir there is y agrego negación enseguida, not. Para negar algo en plural, there are not, o bien las contracciones, there isn't o there aren't. Vamos a ver, vamos a poner algunos ejemplos. In my school, there is a cafeteria. Aquí estoy utilizando there is porque el sustantivo cafetería, que se escribe igual en inglés y en español y se pronuncia en inglés cafeteria, está en singular. Entonces, por eso utilizamos la forma del there is. Vamos a decir que hay 40 aulas o salones de clase. Como es un plural, classrooms, utilizamos la forma del plural. There are 40 classrooms. Para hacer las negaciones, muy importante aquí separar con comas las oraciones para saber dónde empieza y dónde termina otra. Para decir algo que no hay en singular, vamos a decir que no hay una alberca, a swimming pool, una alberca. Y esto también ya lo vimos, a y an. Utilizo la negación there isn't a swimming pool. Bien, y ahora tenemos un sustantivo en plural acompañado de un adjetivo. Ya habíamos dicho que una característica de los adjetivos es que se escriben antes del sustantivo y que no tienen forma de plural. Ya lo habíamos comentado eso. Por eso les digo, chavos, váyanse aprendiendo todo lo que les voy diciendo para que no batallen. Y aquí, como estamos hablando de algo en plural, utilizo la forma del plural con la negación. There aren't bad students. Oiga, profe, si le pongo is not o si le pongo are not, ¿está bien? Sí, sí está bien, a menos de que en un examen o algo te digan en su forma contraída, que serían estas, o en su forma extensa, que sería sin contraer. Y por último tenemos las oraciones interrogativas. ¿Cómo serán las oraciones interrogativas? Pues poniendo el verbo al inicio. Por ejemplo, si quiero preguntar que si en tu escuela hay árboles, ¿cómo sería para preguntar si en tu escuela hay árboles? Como estamos, bueno, vamos a primero una de singular. En tu escuela hay una biblioteca en inglés es library. Is, empezamos con verbo. Is there
Si la forma de afirmativo era there is, la forma del interrogativo, ¿cómo es? Is there a library? Hay una biblioteca. Para preguntar si hay árboles, el plural sería there are, pero empezamos con el verbo are. Are there trees? ¿Sale? Y ahí tenemos las formas afirmativas, negativas e interrogativas de otro recurso más del verbo to be. Les había dicho que el verbo to be es muy versátil y esta es otra de las aplicaciones. There is y there are. Lo utilizamos para decir lo que hay. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios.